Amén. Anhelamos verte, Señor. Es lo único que queremos, es lo único que deseamos, verte, estar contigo. Todo lo que quiero es verte, porque tú envuelves nuestro me ser. envuelvo con tu gloria y poder. Tú envuelves nuestro Tu ser. majestad es real. Declaramos tu Tu majestad. amor envuelve mi Tu ser. majestad es real. Todo Declaramos. lo que quiero es verte. No hay nadie Me más que envuelvo con tú. tu gloria y poder. Por eso te adoramos. Tu majestad Porque es entendemos que tú real. eres real. No son cuentos. No son fábulas. Me envuelvo con tu Sino que eres gloria y real. poder. Eres real. Tu majestad es Y no hay, real. Padre amado, Señor, Tu amor envuelve no hay mi forma ser. de que no te adoremos. Todo lo que quiero es No hay verte. forma de que no te adoremos. Me envuelvas con tu gloria y poder. Tu majestad es real. Tu amor envuelve mi ser. Amén. Amén, amén. Puede dar ahí un aplauso al Señor. Declaramos tu voluntad, Señor. Gracias, gracias. Amén. Puede tomar asiento. Saludamos a todos los que están ahí viéndonos a través de Facebook, de YouTube. Y sí, ahí van a pasar a buscar a los niños. Pueden quedarse tranquilo. Si no llaman a su niño, no se preocupe. Gracias. Amén. El día de hoy vamos a hablar de una palabra que yo personalmente creo que es muy importante. Y la palabra se llama administrando mi vida. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando nosotros hablamos de administrar, quizás usted le provoque una mala sensación. Puede que sea el caso, puede que no. Pero cuando hablamos de administrar, nosotros entendemos que es una forma de llevar. Es una forma de llevar, en este caso, nuestras vidas, administrando mi vida. Y es muy importante que nosotros sepamos administrar nuestras vidas, tanto en lo terrenal como en lo espiritual. Y yo leí una frase ahí en Instagram, creo. De hecho, iba a predicar, el título iba a ser la frase, pero no lo quise hacer así. Y la frase dice: el que no quiere caer no debe andar en lugares resbalosos. Y usted dirá: ¿qué tiene que ver eso con administrando mi vida? Ahí lo va a ver. Cuando nosotros hablamos esta frase dentro de un contexto cristiano, nosotros inmediatamente pensamos que caer es pecar, ¿cierto? Sin embargo, esta frase es igual de aplicable para alguien cristiano creyente como para alguien que no es creyente. Y alguien que no es creyente puede entender caer, caer como el estar bien o el estar mal, pasar a estar mal, a yo estar en una situación mala. Entonces, una persona no creyente puede verlo así. Y si nosotros pensamos
que estamos mal por nuestras acciones. Por ejemplo, aquí le voy a dar un ejemplo. Un adicto al alcohol, sea cristiano o no, puede entender esta frase, puede reflejar esta frase en su vida. Como, si no quiero caer en una escena de alcoholismo, si no quiero hacer estragos en mi familia, si no quiero hacer estragos en mi vida, debo alejarme de situaciones que me lleven a alcoholizarme, ¿cierto? Pero si nosotros como cristianos no pensamos en esta situación como pecado, hay algo raro. Porque estamos siendo carnales. No estamos viendo las cosas de forma espiritual. Estamos viendo la situación como acción. El pecado como una acción. Y no como algo que es espiritual. Amén. En este caso, para alejarse de esa situación, una persona no cristiana puede apelar a razones como de salud, puede apelar a razones de la familia, puede apelar a razones de bienestar psicológico, psíquico, como quiera decir. Puede apelar a distintas cosas para dejar el pecado, aunque no sea cristiano y no lo considere pecado. Puede apelar a distintas cosas, ¿cierto? Sin embargo, cuando nosotros somos nacidos de nuevo, cuando ya creemos en Dios, esas razones no pueden ser suficientes, ni tampoco las principales. No pueden ser suficientes ni las principales. Porque nosotros tenemos que llevar eso a algo mucho más espiritual. Alguien creyente, yo soy creyente. ¿No sabe quién es creyente? ¿Quién es creyente? ¿Todos? Alguien creyente debe entender que dicha situación es algo que es desagradable a los ojos de Dios. Y eso nos lleva al siguiente punto, que es cuando somos creyentes, tenemos que sacrificarnos. Porque Jesús de hecho dijo, el que quiera, tome su cruz y sígame. Porque Jesús no está buscando a personas que solo busquen su bienestar. Déjeme decírselo. Por eso la doctrina de la prosperidad es un tema muy delicado. Es un tema muy delicado. Y que se puede mal utilizar. Porque hay personas que están en la iglesia solo porque buscan bienestar. Hay personas que están en la iglesia solo porque buscan bienestar. Y sí, eso puede ser una motivación al comienzo. Y no estoy diciendo que esté mal. Pero cuando ya llevamos un tiempo, necesitamos algo más. Necesitamos esa motivación que es Jesús, el Espíritu Santo, que nos lleva a algo mayor, nos lleva a algo que no es solo carnal, porque lo carnal pasa, el cuerpo pasa, la familia terrenal pasa, querámoslo o no, suene triste o no suene triste. Entonces, como le dije, la doctrina de la prosperidad es un tema delicado porque puede traer a personas que no tienen el corazón correcto. Nosotros tenemos que mostrar un corazón correcto ante los ojos de Dios. Y si está en esa situación, no se preocupe, la puede cambiar. Entonces Dios mira nuestro corazón e intenciones. Dios quiere que seamos prósperos, sí, pero a veces necesita que pasemos por procesos.
a veces necesita que tengamos lecciones de vida y que siempre estemos negándonos a nosotros mismos en nuestros propios placeres. Vamos a leer la Biblia en Mateos 26, versículo 41. Amén. Amén. Y dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si se dan cuenta, aquí dice espíritu con minúscula. Eso se refiere al espíritu que está dentro de nosotros, ¿cierto? No al Espíritu Santo, sino al espíritu que todos, creyente o no creyente, tienen en su cuerpo. Es el hálito de vida. Entonces, dándole un poco de contexto a este versículo, en este versículo estaba hablando Jesús. Jesús estaba hablando en el momento justo antes de su crucifixión. Y unos versículos antes y unos versículos después, o sea, si usted lee unos versículos antes y después, puede entender que Jesús era el momento en que él estaba afligido, él estaba angustiado, y él le pedía al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, refiriéndose a la crucifixión. Entonces él estaba muy triste, pero nosotros sabemos que él, a pesar de eso, lo hizo, ¿verdad? A pesar de eso, él fue crucificado y resucitó y etc. Pero él estaba allí en ese momento crucial. Y él dice estas palabras: velad y orad en tentación. ¿Por qué él dice eso? ¿Por qué él dice eso? Porque él estaba siendo tentado. Para él eso era una tentación. Dejar la cruz, para él era una tentación. Y dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Él entendía eso. ¿Y qué quiero decir con esto? Nosotros cuando hablamos de tentación, hablamos de caer, hablamos de esta palabra, ¿cierto? Que es un poco, quizá un poco cliché, no sé cómo decirlo. Nosotros siempre pensamos que es dejar de hacer algo. Nosotros siempre pensamos que es escapar del pecado, que es escapar de la situación negativa, como hablábamos del alcohólico. Escapar de no ir a fiestas, quedarse en casa, no juntarse con X personas. Nosotros siempre lo llevamos a ese ámbito, ¿cierto? Pero aquí Jesús lo lleva a algo mayor. Para él la tentación es incluso dejar de hacer la voluntad de Dios. Incluso es dejar de hacer la voluntad de Dios. Mas nosotros como cristianos nunca entendemos eso. Nunca pensamos la tentación es dejar de congregarme. No lo vemos como una tentación. No lo vemos como una tentación. Jesús tenía la capacidad de evitar la cruz, de evitar la crucifixión. Pero no lo hizo
porque entendía cuáles eran los planes que tenía su Padre. Jesús administraba bien su vida. Él sabía lo que tenía que hacer. Él sabía lo que no tenía que hacer. Asimismo, en nuestras vidas, cuando hablamos de caer o de ser tentados, debemos tener la capacidad de distinguir qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos y dejemos de hacer. No es solo dejar de hacer, sino también tenemos que distinguir qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Distinguir cuál es el plan que Dios tiene en nuestras vidas. Y para esto tenemos que entender algunas cosas. Aquí voy a hablar un poco de tres conceptos: recursos, capacidades y habilidades. Tranquilo, se lo voy a explicar. Entonces, el primer concepto que vamos a entender es recursos. Y yendo aún más al detalle, primero vamos a hablar de recursos tangibles. Los recursos tangibles son cosas, ¿cierto?, que podemos ver en nuestras vidas como algo físico, algo tangible, ¿cierto?, valga la redundancia, y que son cosas materiales, literalmente. Pueden ser su casa, puede ser un teléfono, puede ser cualquier cosa. Puede ser dinero, cualquier cosa tangible. Y vamos a leer un versículo. Vamos a leer un versículo por cada cosa, ¿eh? Vamos a leer Tercera de Juan 1:2. No se dice 1:2, pero digamos 1:2. Es que solo tiene un capítulo, entonces la gente dice 2. Tercera de Juan 1:2. ¿Está ahí? Amén. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Cuando hablamos de estos recursos tangibles, siempre debemos tener la esperanza primeramente en Jesús, porque esa esperanza es la que prospera nuestra alma. Porque si usted lee el versículo completo, porque solamente leyó la parte que decía prosperar, ¿cierto? Pero si lee el versículo completo, dice: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. ¿Pero por qué? Porque dice, así como prospera tu alma. O sea, ¿qué tiene que prosperar primero? El alma. ¿Y cómo prospera el alma? Con la salvación, que es Jesús. Entonces debemos tener siempre la mirada en Jesús. Otro concepto que tenemos que entender son los recursos intangibles. Y otra vez dice, son cosas intangibles, increíble descripción, que son difícilmente medibles, pero igual de necesarias para nuestras vidas y para lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dentro de estas cosas podemos ver ejemplos como creatividad, capacidad de innovación, inteligencia, sabiduría. Póngale lo que usted quiera poner. Y aquí yo puse una muy importante, que es fe. Debemos tener fe, que es algo difícilmente medible, pero que debemos tener. Y vamos a leer Proverbios 2, versículo 6. Amén. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Cuando hablamos de estos recursos intangibles, siempre debemos recordar que Dios
es el dueño de todo, de toda sabiduría. Tenemos que entender, tenemos que tener más que inteligencia lógica y terrenal. Debemos tener algo más que la inteligencia terrenal. Tenemos que tener esa capacidad o esa capacidad de una sabiduría espiritual. ¿Y por qué hablo de esto? Porque nosotros entendemos muchas veces que alguien inteligente es alguien sabio, pero no siempre es así. Alguien sabio es alguien que está aún más capacitado, dado que lo capacita Dios. Tiene sabiduría para guiar su vida, justamente. Y ahora vamos a hablar de las capacidades. Las capacidades son las competencias que se utilizan para transformar los recursos tangibles e intangibles en algo. Y ahora vamos a leer 1 Corintios 1, versículo 7. Amén. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y ahora yo quiero que piense un poco en esto, en este versículo. Dice que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. ¿Y cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué tiene que haber entre medio para que alguien necio avergüence a alguien sabio? Tiene que haber una capacidad. Dios tiene que capacitar a esa persona. Dios tiene que literalmente vestir a ese necio. Darle la sabiduría a ese necio. Igualmente lo débil a lo fuerte. Es Dios quien nos capacita. Es Dios quien nos capacita. También vamos a leer 1 Corintios 2, versículos 20 al 22. Primera de Corintios 2, 20 al 22. ¿Lo tiene? Igual leí yo. Dame un segundo. Quizás es segunda. Segunda de Corintios. ¿Ah? ¿Uno? ¿Qué dice? Aquí lo voy a tener, hermano, ¿verdad? Sí, segunda de Corintios 1, 20 y 22. Se me pasó un número. Amén. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios.
y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Cuando Dios nos capacita, Él está confirmando nuestro llamado. No lo entendiste. Cuando Dios te capacita, Él está confirmando tu llamado. Él te está diciendo, hey, tú eres un llamado, tú eres un escogido. De hecho, en la versión Nueva Traducción Viviente, el versículo 21 dice, es Dios quien nos capacita, junto con ustedes, para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó, Él nos envió. Entonces Dios nos capacita. Y cuando Él nos capacita, pasan muchas cosas. Tenemos más fe, tenemos más recursos. Somos literalmente personas que saben guiar su vida, saben administrar su vida. No por capacidades humanas, sino que a través de Él. En ese momento tenemos la capacidad de declarar y vivir a Cristo. Y tercero y último punto de esto, ¿no? Que son las habilidades. Y acá dice, las habilidades son capacidades habitualmente innatas, generalmente son algo de nacimiento, que un individuo tiene para hacer correctamente algo, cumplir una función o similares. Y cuando hablamos de habilidades es algo similar a una capacidad, perdón. Pero en este caso hablamos de algo que es innato, que es algo propio de la persona. Es algo que tú sabes hacer muy bien. Es algo que tú sabes hacer muy muy bien. Sea cantar, sea dibujar, danzar. Siempre dicen cosas artísticas, ¿te han dado cuenta? No sé por qué. Siempre dicen cosas artísticas y digo, no tengo ninguna de esas. Ni una, ninguna. Pero hay distintas habilidades, ¿ven? Por ejemplo, habilidades lógicas, esas también son habilidades. Entonces, es necesario que dispongamos todas nuestras vidas, recursos tangibles, recursos intangibles, capacidades y habilidades, toda nuestra vida a los pies de Cristo, porque esa es la única forma de evitar la tentación. Porque la tentación, como hablamos, no es solo escapar de algo, sino que también es dejar de hacer cosas. Y curiosamente, cuando nosotros disponemos todas estas cosas para Dios, Dios también aumenta esas cosas en nuestras vidas. Aumenta tus recursos tangibles, aumenta tus recursos intangibles, aumenta tus capacidades, tus habilidades. Dios nos capacita, Él nos hace, Él nos da cosas, pero Él también quiere que nosotros dispongamos nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque en el mundo hay mucha gente con recursos, con capacidades y habilidades. Hay mucha gente. Pero hay algo un poco triste que se queda aquí en el mundo. Que se queda aquí. Sin embargo, cuando nosotros disponemos esto
para Dios, eso lo sembramos en lo eterno, lo sembramos en lo espiritual, no es solo en lo terrenal. Entonces, cuando hablamos de evitar la tentación, debemos mantenernos limpios y puros. Debemos tener disciplina. Y muchas veces cuando nosotros hablamos de disciplina, esto es un tema muy importante, cuando hablamos de disciplina, la gente siempre lo lleva a un carácter, lo lleva a la palabra carácter. Y no sé por qué, pero la gente siempre se excusa, discúlpeme la expresión, se excusa cuando dice, esa persona tiene un carácter fuerte. Yo tengo un carácter fuerte, entonces yo no voy a cambiar. O vas a tener que vivir conmigo así para siempre. Cuando hablamos en la familia, ¿cierto? Yo soy así. Siempre se dice que eso es un carácter fuerte. Pero eso no es un carácter fuerte. ¿Por qué eso va a ser un carácter fuerte? Eso es un carácter débil. Porque no puede controlarse. Porque es incapaz de controlarse. ¿Eso es carácter? No. Una persona con carácter fuerte ha de ser capaz de mantener la templanza, de a pesar de todas las circunstancias, mantener una mirada objetiva, así como lo hizo Jesús en el versículo que hablamos. Jesús estaba triste. Jesús estaba triste. Él estaba en depresión en ese momento. Y a pesar de eso, él mantenía su mirada en el objetivo. Él sabía cómo administrar su vida. Eso es un carácter fuerte. Jesús, a pesar de la depresión y la angustia que estaba viviendo, mantuvo su mirada en las cosas del cielo, no solo en las terrenales. Y ya para ir cerrando, terminando con esto, debemos entender, teniendo fe o no teniendo fe, siendo creyentes o no siendo creyentes, vamos a disponer de cosas en nuestras vidas, sean recursos, sean capacidades o sean habilidades. Y todas esas cosas vamos a tener que administrarlas. Vamos a tener que administrarlas. Pero cuando decimos administrar y hablamos de un creyente, de alguien como tú, de alguien como yo, de alguien que cree en Dios, que tiene su mirada puesta en Dios, tiene su fe puesta en Dios, su esperanza puesta en Dios, entendemos que Él nos va a pedir cuenta. Dios nos va a pedir cuenta por esa administración. Dios te va a preguntar qué hiciste con tus recursos. Porque Dios es justo. Él sabe que le pide cosas a quien le pide cosas. Él no le va a pedir a alguien pobre que
que haga algo que no puede hacer, ¿cierto? A alguien sin dinero que haga algo que no puede hacer. Pero más aún, Dios es justo y Él te pide cuentas por esa administración. Sepas administrarlo o no sepas administrarlo. Entonces, nuestra mejor forma de administrarlo, de administrar nuestras vidas, es poniéndola a disposición de lo eterno, poniéndola a disposición de algo mayor, de algo que no tiene pérdida, que no se pierde, que no es vano, que no es etéreo, es algo que no es finito, algo que no tiene fin. Entonces, en ese momento, y ahora sí, ya para terminar, dejamos de solo evitar el pecado, sino que más bien somos intencionales en administrar lo que Dios nos ha entregado. ¿Puede ponerse de pie? Y quiero que usted sea intencional. Quiero que usted tenga la capacidad de orar por su vida, de orar por su familia, de orar por quien tenga que orar. Si usted entiende esta palabra y la tiene muy asumida en su vida, no se queda ahí solamente pensando en que ya lo sabe, sino que también vea cómo compartirla. En cambio, si no la tiene muy clara, que puede ser el caso, no está mal, ore para que la entienda. Si no la entendió, ore para que pueda entenderla. Pídale al Señor conocimiento y discernimiento de todas las cosas. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre amado, Señor, porque tú siempre estás llevándonos a algo más, a un nivel mayor, Padre amado, Señor. Nos llevas, Padre amado, Señor, a ir más profundo, a ir más allá, a conocerte, Padre amado, Señor, a entender que ya no necesitamos intermediarios, que ya no necesitamos intermediarios para hablar contigo, que tenemos la capacidad, pero al mismo tiempo la responsabilidad de hablar contigo, de estar contigo, que ya no es, que si bien eso es bueno, ya no es necesario un intermediario, también tú nos vas a pedir cuenta, porque ya no lo es necesario. Ahora es nuestra responsabilidad hablar contigo directamente. Muchas gracias, Padre amado, Señor, porque tú nos das esta oportunidad y no queremos perderla, Padre amado, Señor. Sé tú hablando, Padre amado, Señor, nuestras vidas, que sea el Espíritu Santo, Padre amado, hablando, Padre amado, Señor. Espíritu Santo, habla nuestras vidas. Espíritu Santo, convéncenos, Espíritu Santo. Si me falta fe, dame más fe, Espíritu Santo. Si me falta algo, Espíritu Santo, dámelo para que yo pueda administrarlo de la mejor forma. Yo siento, Padre amado, yo me siento capaz porque tú me capacitas. Yo me siento capaz porque tú me capacitas. Y no tengo dudas de que tú eres el mejor administrador. En ti pongo toda mi confianza, toda mi esperanza. Todo, Señor, todo, Espíritu Santo. Entendemos que es a través de tu Espíritu Santo, que es en Jesús también, que nosotros podemos alcanzar salvación. Y aún más, compartir salvación. Y aún más, tener intimidad contigo, Señor. Muchas gracias. Danos esa capacidad de administrar. Porque entendemos que no es con nuestros recursos terrenales, que no son capacidades terrenales, que no son conocimientos terrenales, sino que es tu Espíritu Santo el que dice: haz esto y yo hago, haz eso otro y yo hago. No dudo, porque tu Espíritu Santo sabe todo lo que tiene que saber. Gracias, Señor. Gracias.